Hola, ahora volvemos con la tercera y última parte de esta charla de la evaluación de estrategias de control de la tuberculosis bovina. Ahora, en esta porción vamos a hablar de las estrategias de intervención, ¿no? Las intervenciones dentro de lo que es nuestro mapeo de herramientas. Entonces, ¿cómo hicimos para seleccionar las intervenciones que queríamos aplicar en Uruguay para la tuberculosis bovina? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es comprender las limitaciones de las estrategias que tenemos hoy en día, ¿no? Que hoy en día son pruebas de intradermotuberculinización que se realizan y bueno, y tenemos que comprender cuáles son los problemas que tienen para poder mejorarlo, ¿no? Entonces, lo primero, uno de los problemas que tiene la prueba intradérmica es la interacción diagnóstica con la paratuberculosis. La paratuberculosis en rodeos lecheros del Uruguay está presente en alta prevalencia y puede ser una de las causas que nos está enmascarando lo que es el diagnóstico de tuberculosis, más cuando usamos pruebas como la cervical comparada. Entonces, hicimos dos estudios, uno para ver la interacción diagnóstica a nivel de establecimiento y otro para ver la interacción diagnóstica en general con varios establecimientos. Y lo que vimos es que básicamente existía una interacción, ya sea a nivel interno del rodeo, con altas prevalencias, o a nivel país, como a nivel campaña. Eso está escrito en estos papers, que después si ustedes quieren leerlos, uno de ellos es Open Access, el otro me pueden escribir y yo se los comparto. Entonces, vimos que las pruebas intradérmicas que usamos tienen ciertas limitaciones. Ahora, ¿cuáles son las otras opciones que tenemos? Bueno, otra opción de diagnóstico que hay con la tuberculosis es las pruebas in vitro. Más precisamente estamos hablando del interferón gamma y la prueba de ELISA. Entonces, lo que quisimos ver fue, bueno, están estos test diagnósticos en plaza que son utilizables, ¿cómo funcionarían en Uruguay? ¿No? ¿Cuál es la sensibilidad y la especificidad de estos test diagnósticos en Uruguay cuando consideramos todo lo que es la logística y todo lo que es la epidemiología de Uruguay? Entonces, dos cosas fundamentales para la elección de este tipo de pruebas diagnósticas in vitro como una opción de intervención es que, bueno, primero nunca habían sido usadas en Uruguay en el programa sanitario, entonces es una herramienta nueva que estamos incorporando. Lo segundo es que es sabido que el cultivo, que es la llamada prueba Gold estándar para la tuberculosis, tiene muy limitada sensibilidad. Sabemos que si es positivo, el animal está enfermo, pero si es negativo, puede estar enfermo o no, ¿verdad? Entonces hay una limitada sensibilidad del cultivo. Entonces, en base a estas características, nosotros queríamos evaluar unos nuevos test diagnósticos en Uruguay in vitro, y no podemos hacer el clásico análisis comparando con lo que es la prueba Gold estándar, porque en realidad nos estaríamos perdiendo un montón de animales que probablemente están infectados y que no logramos detectarlos con nuestro cultivo. Entonces lo que utilizamos fue un análisis de tipo bayesiano, ¿no? Con otro tipo de estadística, donde básicamente en lugar de decir, bueno, la prueba Gold estándar es la de oro y la que tiene razón, decimos, bueno, hay ciertas probabilidades de que el animal esté infectado o no, debido a resultados de otras pruebas, como puede ser la intradérmica, el cultivo, también características del predio, ¿no? Que las vimos en cuanto a factores de riesgo, ¿no? Hay un montón de factores que nos están diciendo la probabilidad de que determinado animal esté infectado o no, los contactos que tuvo, que no es únicamente la prueba Gold estándar. Entonces, incorporando toda esa información de forma de priors, que se le llama en el análisis bayesiano, nosotros logramos analizar cuál era la sensibilidad y la especificidad de estos kits in vitro. Y acá les estoy mostrando los resultados, simplifiqué algunos resultados, bien a la izquierda los resultados de sensibilidad, a la derecha de especificidad. Entonces, si ustedes recuerdan de las pruebas intradérmicas y bueno, el tipo de testeo en serie, la prueba anocaudal sería la prueba más sensible en nuestro programa. Y la prueba comparada, que es la confirmatoria,
sería la prueba que se realiza en serie para aumentar la especificidad. Entonces sería la combinación de la no caudal y la cervical comparada, cuando se testean juntas en serie, nos estaría dando más especificidad. Entonces lo que ustedes ven acá es los resultados del interferón gamma y el ELISA comparado con el mejor escenario que tenemos en Uruguay en cuanto a sensibilidad, que es la prueba no caudal, y comparado con el mejor escenario que tenemos en Uruguay de la especificidad, que es la prueba, las pruebas en serie, las dos combinadas, ¿verdad? Entonces, en verde, en los verdes están las pruebas intradérmicas y en los rosados están las pruebas in vitro. Como pueden ver, en cuanto a sensibilidad, las pruebas in vitro, tanto la prueba del interferón, tiene una sensibilidad similar y un poquito mayor, ¿no? Si bien la distribución alcanza valores superiores más altos que la prueba anocaudal, pero en general la distribución es bastante similar. Lo que es el ELISA vemos que la sensibilidad es menor. Entonces estamos hablando de que es más o menos el 55%, pueden ustedes ver ahí el centro, ¿no? La mitad de la curva, y que es mucho menor a lo esperado por la prueba anocaudal. En lo que refiere a la especificidad, pueden ver que las curvas rosadas, que son el interferón y el ELISA, se solapan con lo que es la especificidad de las pruebas en serie. Y en el caso del ELISA tiene un poquito más de variabilidad, pero también puede alcanzar los niveles de especificidad de las pruebas comparadas, de las pruebas en serie. Entonces, como conclusión lo que vimos fue que el interferón tiene una sensibilidad similar a la tuberculina no caudal, que es el mejor escenario que tenemos en Uruguay, y el ELISA fue menos sensible. Entonces, si tenemos que elegir en cuanto a sensibilidad una de las pruebas, estaríamos eligiendo el interferón gamma, ¿verdad? En lo que es especificidad, vimos que tanto el interferón y el ELISA tienen una especificidad dentro del rango similar a de las pruebas en serie. Ahora, si estamos hablando de variabilidad, también el ELISA no sería el óptimo porque tiene una variabilidad mayor. Tenemos menos certeza en nuestros resultados de especificidad. Entonces, ¿cómo traducimos estos resultados? Bueno, en el caso de la sensibilidad, vimos que la sensibilidad del diagnóstico que estamos usando para el control de la tuberculosis, que es la prueba no caudal más la cervical comparada en serie, es muy bajo, ¿no? Entonces esta sensibilidad tan baja básicamente determina que necesitamos muchos testeos para lograr eliminar la enfermedad del establecimiento, ¿no? Estamos en el 60%, nos estamos perdiendo el 40% de los animales infectados en Uruguay. Entonces en esta situación es cuando el uso del interferón gamma puede mejorar mucho la sensibilidad de detección sin penalizar la especificidad, porque vimos que actuaba similar a lo que era lo que estábamos haciendo hoy en día. Y a su vez el ELISA tiene un potencial como prueba auxiliar, pero no sería la de elección en cuanto a mejorar la sensibilidad, ¿no? Tiene una potencialidad, pero bueno, tendría que ser utilizada en conjunto con otras pruebas más sensibles como es la anocaudal o el interferón gamma in vitro, ¿verdad? Entonces, vimos cómo funcionaban estas técnicas diagnósticas, vimos cómo era la sensibilidad y especificidad de las técnicas diagnósticas que estamos usando hoy en día para controlar la enfermedad. Entonces ahora lo que queremos saber es, bueno, ¿cómo implementamos estas técnicas? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo más efectivo? ¿No? ¿Cuál es la estrategia que va a funcionar más eficientemente a nivel rodeo y a nivel país? Entonces esto es lo que vamos a ver ahora en lo que refiere a intervenciones. Entonces, para poder evaluar las intervenciones volvemos a nuestra herramienta que son los modelos de transmisión, ¿no? Nuevamente es lo óptimo, lo menos costoso, requiere mucho trabajo, pero no es costoso en cuanto a implementación de campo y nos ahorramos mucho tiempo porque podemos modelar muchos años en horas. Entonces, para este caso,
volvimos a elaborar un modelo de transmisión, esta vez únicamente intrarrodeo, porque lo que nos queríamos focalizar ahora era, bueno, el predio ya es positivo, ya sabemos que está positivo, ya sabemos que es foco, ya sabemos que está infectado. ¿Cómo lo controlamos? ¿Cómo erradicamos la enfermedad de ese predio lo antes posible y de la forma más eficiente? Entonces, usamos un modelo similar al que les había comentado antes, el SORI, lo único que le agregamos otro estadio de reactivos, ¿no? Tenemos los reactivos, los animales que son reactivos a las pruebas intraérmicas y los animales que son reactivos a las pruebas in vitro, el interferón gamma, que es la prueba que queríamos probar a ver si funcionaba mejor, ¿no? Si ustedes recuerdan un poco de la inmunidad de la tuberculosis, y la interacción con las pruebas diagnósticas, el interferón gamma nos ayuda a ganar una semana más, una semana 10 días más de la infección, ¿no? El animal se infecte, podemos detectarlo 10 días antes que lo que detectaríamos con la prueba intradérmica. Entonces eso lo quisimos incorporar en nuestro modelo y lo hicimos de esta forma incorporando un nuevo compartimiento. Y a su vez también lo que hicimos fue incorporar las dos edades, ¿no? Los terneros y los animales adultos. Luego que creamos el modelo, lo que dijimos fue, bueno, tenemos todas estas herramientas diagnósticas, vamos a probar distintas combinaciones. Entonces hicimos el status quo, que sería las pruebas en serie que estamos utilizando actualmente, anocaudal más cervical comparada, y después otras pruebas que lo que estaban buscando era mejorar la sensibilidad. Entonces dijimos, bueno, ya sabemos que es o el anocaudal o el interferón gamma, y después incorporamos combinaciones con el ELISA para ver cómo prueban ciliar, o el mejor escenario que sería la prueba anocaudal y la interferón gamma en paralelo, ¿no? Todas estas pruebas nuevamente buscan una mejor sensibilidad, una mayor capacidad de detectar animales infectados. Entonces, pusimos todo esto en el modelo, empezamos a simular y nuestros productos que queríamos evaluar era, bueno, el tiempo a erradicar. ¿Cuánto tiempo demoramos en erradicar la tuberculosis utilizando A, B o C escenario de diagnóstico, ¿no? Entonces lo que vimos fue, en el gráfico este, el gráfico gris, el primero es el status quo, lo que nosotros vemos, y los tiempos de erradicación. Como ven, el status quo está en 75 meses, que es lo que demora en erradicar la enfermedad con determinada variabilidad. Y los otros colores son los distintos escenarios que también, como ven, no hay diferencia significativa en lo que es el tiempo. Y en todos los casos estamos demorando entre 61 y 82 meses, que se traduce a 5 a 7 años para lograr erradicar la enfermedad de estos predios. Entonces eso no fue muy prometedor. Ahora, cuando evaluamos por qué el predio se mantenía infectado, lo que vimos algo muy interesante, que fue, al separar las categorías de edades, pudimos ver que la categoría de terneros, acá representada en verde, es la que mantiene la enfermedad. Los terneros se contagiaban, mantenían la enfermedad, y como con las estrategias que se estaban usando de testeo de animales adultos, no los estábamos detectando y mantenían la enfermedad, que eventualmente lo detectábamos cuando eran adultos y volvía a ser foco, y por eso no lográbamos erradicar. Entonces, en este caso tienen comparados el escenario base, que es las pruebas en serie, y el mejor escenario, que es el anocaudal y el interferón en paralelo, ¿no? El mejor escenario de sensibilidad. Entonces lo que ustedes pueden ver es que, bueno, en el gráfico rojo, los últimos animales infectados terminan en el pico en los 80 meses, sin embargo sigue con los terneros hasta el 140. Lo otro que vimos fue, bueno, ese gráfico que ustedes vieron de los terneros y los adultos, lo tradujimos a los números, ¿no? ¿Qué valores tienen? Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si modelamos utilizando las distintas técnicas en 6 meses? ¿Qué pasa si lo hacemos en 12 meses? ¿Qué pasa si lo hacemos 24 meses? Entonces, ustedes pueden ver en donde dice mediana, la mediana de la prevalencia de la tuberculosis bovina,
en los distintos meses y con distintas estrategias. Acá les mostré algunas de ellas, pero básicamente pueden ver que, por ejemplo, con la prueba anocaudal, a los 6 meses, utilizando solamente la prueba anocaudal en lugar de las 2 en serie, hay una reducción del 15% de la prevalencia de la tuberculosis. Si utilizamos el interferón gamma, en los primeros 6 meses hay una reducción del 20% comparado con el escenario base. Y si usamos el interferón gamma y el anocaudal, ustedes van a ver que hay más todavía, ¿no? Tenemos que hay una mediana de 10% de prevalencia con las pruebas en serie, y con las pruebas de interferón y anocaudal en paralelo, vemos que hay un 6%, ¿no? Entonces, una disminución del 35% de lo que sería la prevalencia. Entonces esto fue muy interesante, porque si bien dijimos, bueno, para erradicar la enfermedad nos lleva un montón de tiempo igual y no es muy bueno, lo que sí podemos hacer es disminuir la prevalencia abruptamente y muy rápido en los primeros meses si optamos por este tipo de control, este tipo de intervención que es un poquito más agresiva en cuanto a mayor sensibilidad, ¿no? En cuanto a buscar más animales infectados más rápido. Entonces, en base a este modelaje, usando las distintas intervenciones que pensamos posibles y los distintos escenarios, pudimos clarificar el rol de los animales jóvenes en la transmisión de la tuberculosis y demostramos la importancia que es de testear animales jóvenes, testear terneros. A su vez, pudimos cuantificar el beneficio de la interferón gamma. No solo podemos saber que hay una mayor sensibilidad, sino cuando la modelamos a lo largo del tiempo y con las prevalencias de Uruguay y los rodeos de Uruguay, lo que vemos es que es muy beneficioso para el control y que puede disminuir la prevalencia muy rápidamente sin incurrir en adicionales faenas innecesarias. También lo que yo no les mostré, pero lo que también evaluamos con el modelo fue la cantidad de falsos positivos que teníamos en cada una de las estrategias, como una especie de proxy de lo que sería el costo que también incluiría más allá de lo que son los kits, sino animales que estamos faenando que en realidad eran falsos positivos. Y lo otro que también vimos en el modelo, que yo no se los mostré porque básicamente no tiene buenos resultados, era justamente que el ELISA tiene un pobre control de la tuberculosis si lo utilizamos como testeo único. Entonces, con este ejemplo de la tuberculosis en Uruguay pudimos ver cómo se aplicaron cada una de estas herramientas a lo que es entender la enfermedad y lo que es evaluar lo que se está haciendo y proponer nuevas estrategias. Entonces ahora lo siguiente es decir, bueno, todo esto fantástico, pero tenemos que informarle a aquellos que toman la decisión, a aquellos que hacen la política de salud. Entonces, lo que nosotros hicimos en Uruguay fue abordar distintas áreas. Hicimos entrenamientos, seminarios, reuniones. Como hablábamos, es muy importante el entrenamiento de todo el equipo que trabaja en la tuberculosis. Entonces se hizo con distintas instituciones en distintas áreas de trabajo del Uruguay, seminarios para los veterinarios y los estudiantes de posgrado, ¿no? Los estudiantes de veterinaria, los estudiantes de posgrado y los recibidos, ¿no? Como en educación continua, y a su vez reuniones frecuentes con los distintos directivos del gobierno. Entonces todo esto es un paso extremadamente importante para lograr aplicar todo esto que nosotros estuvimos estudiando, que se pueda aplicar y llevar adelante dentro de lo que son las políticas de sanidad. Entonces, básicamente lo que vimos fue, en base a todo este estudio, es que, bueno, tenemos que eliminar la prueba confirmatoria en los establecimientos de alta prevalencia, porque nos estamos guardando un montón de animales infectados, tenemos que testear los animales jóvenes, tenemos que realizar entrenamientos en el uso y la implementación de pruebas in vitro, que son las que podrían ayudarnos a reducir drásticamente la prevalencia en los primeros 6 meses, y debemos realizar el monitoreo de la aplicación de las pruebas in vivo y de desarrollar acreditación de veterinarios, porque también en otro estudio que realizamos, que no les mostré, evaluamos cuál era la sensibilidad de la prueba anocaudal en Uruguay a campo, ¿no? Y también vimos que no es tan buena. Entonces, también necesitamos entrenar, porque esto es
pura y exclusivamente de campo, ¿no? No es un diagnóstico de laboratorio. Todo esto lo tienen en distintas publicaciones que la mayoría tienen acceso, pero si no, también me escriben y yo se las puedo pasar y las pueden leer. Y creo que ustedes van a trabajar con un par de ellas en el curso. Ahora, obviamente esto no termina acá. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, estamos trabajando en 3 áreas. La primera es optimizar la detección y la identificación de los animales infectados. Vamos a seguir con el tema del diagnóstico, vamos a tratar estamos validando y estamos estandarizando y vamos a validar el PCR para uso en Uruguay. Y a su vez vamos a evaluar otro tipo de pruebas ante-mortem, como son la prueba cervical simple, y el uso del PCR en lo que es el diagnóstico en leche y en calostro, ¿no? Para ver un poco la transmisión de la tuberculosis, que eso lo vamos a aplicar en nuestro segundo grupo nuestro segundo área de trabajo, que es restringir las vías de transmisión dentro del rodeo, ¿no? Dentro del mismo establecimiento que está infectado, con el uso de pasteurizadores y cuantificar lo que es la excreción del Mycobacterium bovis en leche y en calostro, ¿no? Y el uso de pasteurizadores, saber que también funciona. Y a su vez, lo otro que es muy importante, como les decía en la primera charla y al comienzo, es el potencial zoonótico, ¿no? ¿Qué rol cumple la tuberculosis bovina en lo que es potencial zoonótico? Y vamos a evaluar el potencial zoonótico a nivel de faena, que es hoy en día lo que hay mayor preocupación, porque todos estos animales que van a faena se siguen faenando en un poquito más despacio que la faena normal, pero sigue siendo un factor de mucho riesgo para el operador de los establecimientos de faena. Entonces queremos cuantificar qué potencial tiene zoonótico y ver qué tanto está afectando a la salud de los operadores de faena. Y bueno, para cerrar, simplemente comentarles que bueno, el uso de herramientas epidemiológicas y análisis cuantitativos son muy importantes para entender todo lo que es la dinámica de una enfermedad infecciosa y crear y testear distintas intervenciones que tengan un impacto no solo en la salud animal, pero en toda la salud, ¿no? En una salud. Y a su vez poder informar las políticas sanitarias. Bueno, eso es todo. Les agradezco por su atención. Ahí tienen mi contacto si me quieren contactar para charlar un poquito más de tuberculosis o de lo que sea en referencia al curso. Estoy a las órdenes y bueno, muchas gracias por su atención.